Romanos capítulo 13. Todos los que tengan Biblia, úsenla, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor o ministro de Dios, como dicen otras versiones, ministro y servidor es lo mismo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, tema, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual le es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está la estructura de la autoridad. Sométase toda alma. Todos tenemos a quien estar sujetos. Nadie está libre de autoridad sobre sí. Sométase toda alma a las potestades o a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el libro de Génesis están los orígenes o los principios. Entre una de las cosas del principio está el hogar. Y en el hogar Dios puso una autoridad, el hombre. Entonces, en la ciudad Dios ha puesto una autoridad, el alcalde. En el departamento, el gobernador. En la nación, el presidente. Y de ellos se derivan otras autoridades inferiores en sus diferentes cargos. Entonces, todos debemos someternos a la autoridad. Y en la iglesia, por consiguiente, también hay autoridad. Si usted lee en 1 Corintios 12, 28, dice, a Dios puso a unos primeramente en la iglesia. Primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Ahí está el orden jerárquico en la iglesia. Búsquenlo, hermanos. Estos hermanos, Dios mío, ¿cómo es que quieren saberse la Biblia? Quieren saberse la Biblia, pero no quieren leer la Biblia. Dios mío. Doce 28. 27 dice,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Vea dónde están los administradores, no están en primer lugar. Los que tienen don de lenguas, es decir, ahí hay un orden. Y luego hace las preguntas: ¿son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Son todos maestros? Claro que no. Entonces, en todas partes en todas partes debemos reconocer la autoridad. Si estamos en el hogar, ahí hay una autoridad. Si estamos en la iglesia, ahí hay una autoridad. Si estamos en la ciudad, ahí hay una autoridad. Si estamos en el país, ahí hay una autoridad. Todas las autoridades dependen de Dios. Dios es la autoridad suprema. Por eso, hablando de Dios, dice que Él es el solo soberano. A veces los asambleístas están diciendo: no, es que la asamblea es soberana. ¿Qué cuento es soberana? Soberano es el que gobierna sin ayuda de nadie. ¿Será que la asamblea es soberana? No, Señor. Por eso dice: al solo soberano. Hay un solo soberano. Hay uno que gobierna, que manda, que hace, sin que nadie le ayude ni le diga por qué hace. Y Él es el que ha puesto esa estructura. Y nos dice a todos que todos debemos someternos a las autoridades, porque están establecidas por Dios y están establecidas para nuestro bien y para reprimir a los malos. Que fuera que no hubiera un gobierno en la ciudad, viviríamos con la ley de la selva, que el mayor se come al menor. Por eso debemos orar por las autoridades. Es otra cosa que yo no he oído en Colombia, que la gente ore por el gobierno, cuando es una de las cosas principales. Primera Timoteo capítulo 2 dice exhorto, y en la antigua versión decía más fuerte, amonesto. Exhortar es animar, pero amonestar es exigir. Amonesto que se hagan peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los príncipes, por los hombres en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Uno de los deberes del cristiano es orar por sus gobernantes. Ante todo, no de último, porque los gobernantes son ministros de Dios, puestos por Dios, sea por elecciones o por golpe de Estado o lo que sea. El Señor es el que quita reyes y pone reyes. Por eso la iglesia hace más orando que criticando. La iglesia no debe unirse al coro de los críticos del gobierno, sino que la iglesia es la que debe orar por el gobierno. Por ahí vi una pequeña entrevista entre el presidente anterior y unos líderes religiosos que le estaban haciendo peticiones a Uribe, y creo que Uribe les dio un regaño y le dijo que lo que debían hacer era orar por ellos.
Sí, porque algunos buscan esas palancas es para beneficio propio. No. Nosotros todos los días oramos por el gobierno del país donde vivimos. Todos los días. Por el presidente, por sus secretarios, por los gobernadores, por los alcaldes, por el Congreso, por la Corte Suprema, por todos los jueces, para que sepan gobernar, para que sepan legislar y para que sepan juzgar. Porque si Dios no les da luz, ellos lo que van a hacer es leyes y acciones que van a traer en perjuicio de la humanidad. Entonces lo que hagan en bien de la humanidad va a ser alabanza y gloria para Dios. Hay 3 clases de ministros. Salmo 103 habla de los ángeles como ministros. Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son la policía de Dios, son los ejecutores de los juicios de Dios. Por eso allá en el jardín hubo querubines. Por eso en todas esas revelaciones de Dios estaban los ángeles. Por eso en Apocalipsis los ángeles van a sonar las trompetas y van a derramar los tazones de la ira de Dios, porque ellos son la policía de Dios, los ejecutores de los juicios de Dios, y además son los protectores de los herederos de salvación. Lo dice el último versículo del capítulo 1 de Hebreos. ¿No son todos ellos ministros, protectores de los herederos de salvación? Entonces, por eso debemos orar por ellos. Entonces, porque ese es el orden establecido por Dios. Entonces, la iglesia como tal, lo que debe hacer, en lugar de criticar al gobierno, es orar por sus gobernantes, por sus legisladores y por sus jueces, para que Dios les dé luz, para que los ilumine, para hacer, y nos toca someternos. Ahora, si a uno le mandan a hacer una cosa contra la conciencia, ya no está obligado a hacerlo, porque el único señor de la conciencia es Dios. Si un policía te manda a usted a que vaya a matar a otro, usted no tiene por qué hacerlo. Pero no por eso usted puede agarrar al policía a trompadas. Usted tiene que someterse porque él es la autoridad, pero no está obligado a cumplir lo que él le manda, porque él está actuando fuera de su fuero. Entonces, y eso funciona en todos los órdenes, en el hogar, en la casa. Los hijos muchas veces se sujetan a regañadientes, es decir, hacen la cosa porque les toca, pero no porque realizan que su padre es la autoridad en la casa y que deben someterse a ellos. Y hasta en la iglesia pasa eso, porque hay rebeldes que atacan al pastor y que hablan mal del pastor. Si el pastor se equivoca, bueno, él tiene quien le juzgue. Y uno puede disentir de una cuestión que esté equivocada, pero no rebelarse. No por eso ir a tratar mal. Allá sucedió un caso recientemente en New York, unos hermanos que eran de Colombia y están ahora allá. Y porque el pastor cometió algún error ahí en invitar a una persona, pues ya estaban algunos hermanos tratándolo mal. Yo le digo, usted sí puede disentir de lo que él hizo, pero usted no puede rebelarse contra la autoridad. Es diferente. Aún el hijo puede decir que puede discrepar de lo que le dice su papá, pero en buen tono, en una actitud sumisa.
Porque los padres nos equivocamos. ¿Sí o no? Claro. Muchas veces había que pedirle perdón a los hijos, porque nos hemos equivocado. Y en eso no hay ninguna humillación, sino en eso hay el hacer la voluntad de Dios y hacerle bien a la otra persona. Entonces, todos estamos bajo autoridad. Nadie es autónomo en sí mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer en todo lugar y en todo tiempo es saber cuál es la autoridad que usted tiene sobre su cabeza. Si es un hijo, tu padre. Si es una esposa, tu marido. Vean, vamos a comenzar desde allá, desde el capítulo 3 de Génesis. Ya lo había dicho, pero creo que fue el primer día. El Señor le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podéis comer su fruto, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Siendo que Eva salió de la costilla de Adán y fue hecha como una ayuda idónea, Dios puso a Adán por cabeza de la mujer, y no solo por cabeza de la mujer. Adán era el príncipe de la creación. Dios le dijo a Adán: señorea sobre los animales del campo, los peces del mar, las aves del cielo, sojuzga la tierra. Es decir, Dios puso a Adán como príncipe de su creación y le dio una ayuda idónea, porque no vio que era bueno que el hombre estuviera solo. Pero entonces el diablo no se dirigió a Adán, sino que se dirigió a la mujer. Era el animal más astuto entre todos los animales del campo, y se dirigió a Eva, y Eva no tuvo en cuenta que tenía una cabeza que estaba bajo autoridad, y ella tomó la decisión por sí misma. Porque el diablo le dice: con que Dios ha dicho tal cosa, no morirás. Primero la hizo dudar y luego le metió la mentira. Entonces, y además agregó Eva a lo que el Señor había dicho, porque Eva dijo que el Señor había dicho que no lo fueran a tocar. Eso no lo dijo Dios. O sea, que le añadió. Entonces, hermanas, por eso es que ustedes necesitan una cabeza. Una mujer sin cabeza, eso no es bien para ella ni para nadie. Entonces ahí vino el primer problema. Ahí viene el primer problema. Porque se desconoce la autoridad que Dios ha puesto. Ahí está el primer caso. El segundo caso es el de Can con su padre. Cuando Noé salió del arca, ofreció sacrificio a Jehová, dio gracias a Dios por todo lo que había pasado. Noé plantó una viña, cogió el fruto de ella, hizo el vino y se embriagó. Y al embriagarse estaba desnudo en la tienda. Entonces entró Can, el hijo menor, y en lugar de cubrirlo, en lugar de ver que era su padre, su autoridad, su señor, entonces fue a decírselo a los hermanos, prácticamente a burlarse de su padre porque había cometido un error. Cuando uno ve la maldición de Noé sobre su hijo, uno le parece eso gravísimo. Pero es que lo que el hijo hizo es gravísimo.
porque él desconoció la autoridad y se burló de la autoridad. Y eso no lo puede hacer uno. Uno puede disentir de una autoridad que está equivocada, pero no puede ni rebelarse ni burlarse de ella. Entonces, por eso vino lo que vino, y todavía eso tiene consecuencias. Lo mismo pasó con María y Aarón, hermanos de Moisés. Moisés era el menor, María era la mayor y Moisés y Aarón el segundo. Entonces, siempre hay la tendencia familiar que el mayor quiere manejar al menor. Entonces, y eso es aceptable, que los hijos mayores influencien a los menores cuando lo están haciendo bien. Entonces, como Moisés se casó con una mujer cusita, no cosita, entonces ellos se creyeron con derecho de regañar a Moisés, y no solamente regañarlo, sino menospreciarlo. Entonces, en el capítulo 12 de Números está esa historia, que entonces ellos lo censuraron por haberse casado con esa mujer, y luego dijeron: ¿acaso por Moisés solamente ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, menospreciaron la autoridad. Entonces el Señor vino al campamento y le dijo: bueno, salgan al campamento los tres. Y el Señor le dice: bueno, cuando haya profeta en medio de vosotros, yo le hablaré por visiones o por sueños, pero no así a mi siervo Moisés, quien es fiel sobre mi casa, sino que hablé cara a cara con él, como habla el hombre a su compañero. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y a María le salió la lepra en la frente. Y Moisés le rogó, pero dijo que tenía que estar 7 días fuera del campamento, leprosa. Eso es rebelión. Y eso era un caso familiar. O sea que no se puede mezclar la familia con la autoridad del Señor. Moisés era el menor, pero Moisés fue el que fue llamado y designado para guiar el pueblo de Israel. Y el Señor le dio a Aarón como su profeta. Cuando Moisés dijo: Señor, yo no soy hombre de palabras, soy hasta tartamudo. Entonces el Señor le dijo: no conozco yo a tu hermano que habla bien, él será tu profeta y tú le serás Dios en lugar de él. Tú le serás Dios, sí. O sea que Moisés decía las cosas, y a Aarón, que era el elocuente o el locuaz, entonces él transmitía las cosas. Entonces ellos, creyéndose mayores de él y en razón de un asunto familiar, lo censuraron y lo menospreciaron. Y eso lo oyó Jehová. Y en el capítulo 16 de Números, que está la rebelión de Coré, busquen en sus Biblias. Lo de María y Moisés está en el capítulo 12. Pues es en el 19 que está.
¿Dónde está la rebelión de Coré? 16. Sí, sí, claro. Ah, yo no lo encontraba, pero era que estaba en Deuteronomio. Yo dije, ¿dónde está el versículo? ¿Dónde comienza? Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiraán, hijos de Eliad, o hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Ahí viene el menosprecio. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Uno no se pone a pelear con los rebeldes. Se postró sobre su rostro. Él no sacó la vara para mandarlos al infierno de una vez. Y se postró y habló Coré y todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien escogiere Jehová, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiraán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Estaban rebelados. Es poco que os haya hecho venir a una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas sobre nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y de viñas. Sacaréis los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, y tú
ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ahí viene lo que dice Dios, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré y Datán y Abirahán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirahán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirahán en derredor, y Datán y Abirahán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conocerás que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como murieron todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová me envió, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y se los tragare a todos con sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, los hombres de Coré y todos sus bienes. Ahí está la acción de los rebeldes y la acción del siervo de Dios. Moisés no se puso a pelear con ellos, se postró para hablar con su Señor y dejó que Dios actuara. En esos casos hay que hacer eso. Yo puedo contarles un caso que ha sucedido en los años de mi ministerio. En Fundación había una pareja que se oponían a todo lo que se hacía en la iglesia. Si se hacía un ayuno, si se hacía una vigilia, si se hacía un retiro, si se hacía cualquier cosa, ellos se oponían. Condenaban a la gente porque usaban polvos, porque usaban desodorante, uno de los diáconos tenía a la mujer embarazada y claro, lo llevaba donde el médico para control, y entonces decía que la gente no tenía fe, que estaban, condenando todo lo que se hacía. Yo era apenas un obrero en ese entonces. Entonces yo lo que hice fue
le dije a la iglesia, esta semana no vamos a tener cultos, vamos a venir todas las noches a orar a Dios. Vamos a suspender los cultos y vamos a orar. El hombre trabajaba en una planta de hielo a 2 cuadras de la iglesia. Y en esos días hubo un ventarrón y se corrió unas láminas de zinc del techo de allá de la fábrica de hielo. Y él, sin que nadie lo mandara y sin que le correspondiera hacer eso, se fue allá al techo a arreglar las hojas de zinc y se resbaló y se vino sin escalera y cayó en unos muros de concreto. Cuando yo fui, porque enseguida me avisaron, echaba sangre por los oídos, por las narices, por los ojos, por la boca. Es decir, hasta yo me mareé de ver la situación del hombre, ¿sí? Me dio un mareo terrible. Bueno, ese hombre que condenaba que la gente se tomara un mejoral para el dolor de cabeza o cualquier cosa, él no se murió de esa, duró 3 años. Y las nalgas se las pusieron como un colador a punta de inyecciones para que sobreviviera. Y yo lo enterré, pero ya él con el tiempo reconoció el mal que estaba haciéndole a los demás. Y se reconcilió con el Señor y yo lo enterré, pero ya salvo, porque ya había pedido perdón. Pero una persona que le pasa eso no se levanta de esa se va. Pero si uno se pone a pelear con la gente, para pelear se necesitan 2. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. La única manera de vencer el mal es no respondiendo al mal. Entonces, ahí están los casos de la mujer, del hijo y del pueblo. Entonces, la autoridad, hermano, usted tiene una autoridad en su vida. Si ya usted es un hombre hecho y derecho, mayor, casado, etcétera, usted tiene una autoridad tanto en la ciudad como en la iglesia. Si usted es un joven, si usted es un hijo que vive todavía con sus padres, usted tiene una autoridad que es su padre. Y todas las autoridades han sido puestas por Dios, y el que se rebele en cualquiera de esos grados, pues sufre consecuencias. Por eso el Señor nos dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya, aleluya. Ninguno de nosotros somos soberanos. Al solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea el imperio, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que no necesita más explicación eso, sino que cada uno en su posición que está piense cuál es su autoridad. Recuerden el pasaje de Mateo 8, cuando el centurión romano, que era un oficial del ejército romano, le dice a Jesús que su siervo estaba gravemente enfermo. Entonces Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mis criados sanarán, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Nadie que no reconozca la autoridad
es apto para ponerlo en autoridad. Esa es una cosa clave. El que no reconoce que tiene una autoridad sobre él no es apto para ponerlo en ningún puesto de autoridad. Di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y el Señor Jesús se maravilló. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él sabía que para ejercer autoridad sobre sus súbditos necesitaba estar bajo autoridad, porque había unas autoridades más altas que él. Así. Entonces eso debe llevarnos a comprender. Uno no necesita tanto tilintilín, sino entender, creer y obedecer estas cosas, y siempre te irá bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Si usted acata la autoridad que tiene, eso le va a hacer bien. La rebeldía no le hace bien a nadie. Dice en uno de los salmos, los rebeldes no serán enaltecidos. Los rebeldes no serán, así busquen, pero no serán enaltecidos. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esa es la ley del Señor. Y eso es lo que es ser cristiano. Antes que todo, uno tiene que ser cristiano, es decir, para poder entonces enseñar a otros primeramente. Y hay tantos otros casos. Aparentemente, el que ve el pecado de David y el pecado de Saúl, aparentemente el pecado de David era peor. Pero eso digo aparentemente, porque fue un pecado de adulterio y de homicidio. Y no obstante, el Señor remitió ese pecado y le perdonó la vida, porque David mismo dictó su sentencia de muerte. Cuando el profeta le dijo la parábola del hombre rico y del pobre que tenía la única oveja, David se encendió en ira y dijo: el que tal hizo debe morir y pagar la cordera 4 veces. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre. Y pues, es para quedarse de una sola pieza. Entonces, cuando él escribió el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo en tu juicio y puro en tu palabra, pero yo fui engendrado en maldad y concebido en pecado. Crea en mí, se anticipó a la nueva creación, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Entonces anunciaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces te serán agradables los holocaustos del todo quemados sobre tu altar. El pecado de Saúl fue rebelión. El pecado de David fue un pecado humano. La rebelión es un pecado espiritual. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek? Y entonces él fue, pero vio el ganado gordo, las ovejas gordos, y entonces lo reservó, y aún le preservó la vida al rey de Amalek.
sí, desobedeció tácitamente la orden. Él era el rey, pero él en Israel, ante Israel era rey, pero ante Dios era el príncipe. Y el príncipe está bajo la autoridad del rey. Entonces él desechó la palabra de Dios y de hecho Dios ¿cómo es que dice el texto? Dios lo rehusó, sí. Y entonces Saúl, aunque siguió en el trono por años, pero era un príncipe caído. Y entonces la actitud de él fue perseguir y matar a David, porque ese era el que lo iba a sustituir. O sea que la rebelión se seguía, pero David no quiso, aunque el Señor se lo puso 2 veces ahí en la mano, no quiso matarlo, porque David dijo: ¿quién levantará la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y aun cuando David le cortó la punta de la capa, dice que David se conmovió, se angustió. O sea, porque esa era la capa que estaba cubriendo al príncipe de Dios sobre la tierra. Por eso, como dice Judas, que que el ángel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, porque Dios le dijo a Moisés: sube al monte Nebo y morirás allá, pero él subió solo, a él lo enterró un ángel. Dios hizo eso para que no hicieran de Moisés un ídolo, porque si los israelitas supieran dónde dónde fue enterrado Moisés, hubieran hecho un santuario allá. Entonces Dios mandó un ángel a enterrarlo, y ese ángel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero el ángel no se atrevió de usar juicio de maldición contra el diablo, porque el diablo era príncipe sobre los ángeles, sino que dijo: el Señor te reprenda. La autoridad, la jerarquía. Ese es el orden jerárquico. Primera de Pedro 3:21, el último versículo 22, dice: a él están sujetos ángeles y potestades. Hablando de Jesucristo, a él están sujetos ángeles y potestades, porque Jesucristo se sentó en el trono del universo sobre todo imperio, potencia, potestad, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Entonces, hermanos, si todas esas jerarquías poderosas que hay en los cielos están sujetas a Jesucristo, ¿cómo no nos conviene nosotros sujetarnos? O sea que cualquier síntoma de rebelión que tengamos debemos aplastarlo, no en otros sino en nosotros mismos, porque claro, a lo largo del camino pueden pasar cosas que instan a la persona a rebelarse, pero con rebelarse no va a ir a ninguna parte. Aleluya, aleluya. Si nos sometemos, como dice Pedro, someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. La mano de Dios son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sométase toda alma a las potestades superiores, y entonces usted va a estar seguro y confiado que así como usted obedece
la autoridad, también a ti te van a obedecer. Aleluya. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Ese es el orden jerárquico.